Quiero comenzar este mensaje con una afirmación que puede incomodarles, así que están prevenidos. Es posible estar cerca de la cruz y aún así ser enemigo de ella. Es posible estar cerca de las cosas de Cristo y aún así ser un enemigo de Cristo. Es posible cantar himnos, escuchar sermones, llamarse cristiano y al mismo tiempo vivir en oposición a Cristo. Y esa es una realidad mucho más común de lo que quisiéramos y desearíamos admitir. Ahora, con eso en mente, amados hermanos, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos 18 y 19, que dice: porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Hace 2 semanas vimos que Pablo nos mostró a quién imitar, a quiénes debemos imitar. Y habíamos visto que en la sección que incluye el versículo 17, el apóstol estaba haciendo un contraste, mostrando los buenos y los malos ejemplos para la vida cristiana. En el versículo 17 vimos a quiénes debemos imitar. Vimos y nos enseñó acerca de los amigos de la cruz de Cristo. Y ahora, en los versículos 18 y 19, nos muestra a quiénes evitar. Nos da el contraste. ¿A quiénes evitar? A los enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, amigos, con quienes nos asociamos determina el camino que tomamos. Por eso, al principio mismo de este mensaje debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién está formando tu manera de pensar? ¿Quién está formando tu manera de pensar? Y escúchame atentamente, porque no estoy preguntando en qué crees, no estoy preguntando qué doctrinas afirmas con tus labios, te estoy preguntando qué es lo que gobierna tus decisiones cuando nadie te ve. ¿Qué es lo que determina tus prioridades? ¿Qué es lo que moldea tus deseos más profundos? Porque como vimos hace 2 semanas, la realidad es que todos estamos siendo discipulados por algo o por alguien. No existe como lo que algunos llaman ser neutrales. No, la espiritualidad, la neutralidad en la espiritualidad no existe. La neutralidad moral no existe. O estás siendo formado por la verdad de Dios o estás siendo formado por el sistema de este mundo. Y el problema es que ese discipulado, el discipulado del mundo, es un discipulado sutil. No llega con un cartel que diga, rechaza a Cristo. No, lo hace muy sutilmente. Llega disfrazado de la normalidad. Y esto es como el famoso cuento de la rana que está en la olla de agua. Al principio ella está cómoda, no se incomoda porque el agua está fría. Pero una vez que prenden el fuego y lentamente el agua se calienta, ella no lo nota hasta que es mortalmente tarde. El agua caliente mata a la rana. Y la sutilidad del mundo actúa de una manera parecida, hermanos, amigas. Llega sutilmente, imperceptiblemente. La sutilidad del sistema del mundo llega en forma de entretenimiento,
la cultura, qué es lo que la cultura nos dice que es aceptable y no es aceptable, llega en forma de la filosofía popular, las conversaciones cotidianas que sostenemos, y poco a poco, casi imperceptiblemente, eso empieza a moldear nuestra mente. Y eventualmente nuestra vida completa es moldeada al influjo del sistema del mundo. Y ya es irreconocible si somos de Cristo o si somos del mundo. Estamos tomando decisiones y viviendo adoctrinados por el sistema del mundo. Por eso, antes de entrar a los versículos 18 y 19 y a los 2 puntos del mensaje, quiero explicarles qué es el sistema del mundo. Debemos entender esto, porque este sistema del mundo es una estructura organizada de valores, de pensamientos, de deseos que operan en rebelión contra Dios. ¿Y saben lo que buscan? Buscan reemplazar a Dios. Pero como Dios es un Dios santo, obviamente minimizan el pecado. La Biblia usa el concepto de mundo para describir un sistema moral caído. El apóstol Juan lo describe en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, cuando habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y también Juan nos dice en su evangelio que quien opera este sistema es Satanás, quien es llamado príncipe de este mundo. Juan 12:31. Pablo claramente identifica a Satanás, como lo hace Juan. Pablo identifica a Satanás como el Dios de este siglo, quien cegó el entendimiento. 2 Corintios 4:4. Y esto nos enseña, hermanos, que debemos estar atentos a no caer en este sistema, porque es el sistema donde habitan los enemigos de la cruz de Cristo, que como dijimos, pueden ellos profesar que están cerca de la cruz, pero no conocer a Cristo, ser enemigos de la cruz de Cristo. Es en este sistema del mundo que habitan y mandan aquellos a quienes debemos evitar. Cristiano, que estás hoy aquí presente, es tu obligación evitar, y vamos a ver de qué hablamos. No es odiar, no es ignorar, es amarlos, es orar por ellos, pero no seguir su ejemplo. No es tomar nosotros justicia por nuestras propias manos, es confiar en Dios, como vimos que Pablo lo hacía. ¿Qué es lo que decía con aquellos que todavía no entendían? Dios se encargaba de ellos. ¿Se acuerdan que lo vimos en versículos anteriores? Pero esto nos enseña que no debemos caer en este sistema, porque es ahí donde habitan los enemigos de la cruz de Cristo. El sistema del mundo, hermanos, es el ambiente espiritual, el ambiente cultural, el ambiente mental, diseñado para hacer que el pecado parezca normal y Dios innecesario. El pecado se normaliza, Dios es innecesario. Pero contrariamente a lo que muchos cristianos distraídos y desprevenidos creen, este es un sistema muy organizado. No es un sistema caótico. El sistema del mundo ofrece grandes valores, ofrece éxito sin Dios, placer sin límites. El sistema del mundo tiene un mensaje muy atrayente. Vive para ti. Tú eres el centro. Y este sistema del mundo tiene mecanismos muy bien aceitados. Esto funciona muy bien. Te ofrece cultura, entretenimiento, ideologías y, por si estás ahí dudando, presión social.
Este no es un sistema neutral. Está dirigido por Satanás, tal como Pablo lo describe en Efesios 2:2. Cuando él escribe que en los cuales anduvieron en otro tiempo, refiriéndose a los creyentes verdaderos, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, nuevamente les repito, no hay tal cosa como la neutralidad espiritual. El sistema del mundo dirigido por Satanás tiene el objetivo principal de reemplazar a Dios. Aunque no lo digan abiertamente, hacen a Dios irrelevante. Lo que la palabra de Dios diga es irrelevante. Convencen al individuo de que no necesita a Dios para ser feliz. Y para poder hacer eso, astutamente, Satanás, como lo hiciera en el jardín del Edén, busca redefinir la verdad. Siempre hace eso Satanás. ¿Cómo lo hace? Bueno, es solo darle una mirada a la sociedad en la que vivimos, es solo darle una mirada a la sociedad actual y nos damos cuenta de cómo es que lo hace. Convierte lo malo en bueno, convierte lo bueno en irrelevante, redefine conceptos. Al pecado le llama libertad, a la humildad le llama debilidad, a la santidad le llama exageración. Y lo más peligroso para el cristiano es que este sistema del mundo es efectivo. El sistema del mundo es efectivo porque apela a la naturaleza caída del hombre y de la mujer, controlando los deseos, apelando a eso que ya está en el corazón humano caído. Por eso es efectivo. El sistema del mundo apela a los deseos de la carne, al placer. El sistema del mundo apela a los deseos de los ojos, a poseer. El sistema del mundo apela a la vanagloria, al ego. Y esto lo hace mortalmente efectivo, porque termina normalizando el pecado. El sistema del mundo hace del pecado algo cotidiano, algo entretenido, incluso algo admirable. El sistema del mundo disfraza la mentira presentando las cosas no como maldad, sino como, no, esto es progreso, esto es libertad verdadera. Este sistema del mundo, hermanos, repite sus mensajes una y otra vez usando todo medio que está a su alcance, redes sociales, cultura. Todos están reforzando el mismo mensaje. ¿Para qué? Para adormecer la conciencia de la persona. Y si esa persona no tiene a Cristo, obviamente que no va a ver la trampa que le están tendiendo. Pero tristemente es cuando aquellos que confiesan a Cristo caen en la misma trampa. Porque este sistema, hermanos, que adormece la conciencia de la persona, le empieza a susurrar al oído: no necesitas a Dios para ser feliz. No necesitas a Dios para ser feliz. No necesitas a Dios. Y cuando quieres acordar, como la rana en el agua tibia, todas estas filosofías de vida se han infiltrado en tu corazón, afectando lo que amas, moldeando lo que deseas, definiendo lo que persigues. ¿Entienden? ¿Por qué no en vano Pablo en Romanos 12:2 nos insta: no se adapten a este mundo, como lo dice la Nueva Biblia de las Américas, o no os conforméis a este siglo, como lo dice la Reina Valera, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y para poder ejercitar esto, hermanos, debemos estar atentos. Debemos evitar a los enemigos de la cruz de Cristo. El cristiano está llamado a vivir en el mundo, pero no bajo su sistema.
En otras palabras, hermanos, el sistema del mundo es la maquinaria invisible de Satanás que redefine la realidad, alimenta el pecado y entrena al hombre para vivir como si Dios no existiera. Y pueden ir a la iglesia, ¿ok? Aclaro. Por eso es peligroso. Por eso Pablo dice claramente, versículo 17, a esto imitad. Versículos 18 y 19, no imiten esto. Pero nosotros debemos vivir con una mente renovada, buscando otro reino, no el cielo acá en la tierra, buscando, como dice Mateo 6:33, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo que necesitamos, todo lo demás Dios lo va a añadir. No hagamos de nada de eso un ídolo en nuestro corazón. Debemos nosotros, los cristianos verdaderos que hemos sido llamados por Cristo para vivir para su gloria, vivir con ese propósito, glorificar a Cristo. Por eso, el pasaje que vemos hoy en Filipenses 3, 18 y 19 debe ser tomado como una advertencia. Debe ser tomado como una advertencia, aunque al mismo tiempo, noten esto, hermanos, esta no es una advertencia fría o académica. Esta es una advertencia que viene empapada de lágrimas apostólicas y pastorales, empapada de lágrimas. En Filipenses 3, 18 y 19 vemos al apóstol llorando y veremos dos puntos: el corazón de la advertencia y el contenido de la advertencia que nos da Pablo. Aquel apóstol advierte con profundo dolor sobre aquellos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. No se trata simplemente de oposición abierta, sino de vidas que, por sus deseos y por las prioridades que tienen en su vida, niegan el poder transformador del Evangelio. En este pasaje veremos primero el corazón de la advertencia, como les digo, si leen conmigo ahí en el versículo 18. Ahí Pablo expresa su quebranto al ver a muchos desviarse, y luego vamos a ver en el versículo 19 el contenido de la advertencia, donde él describe con claridad el destino, las lealtades y el enfoque terrenal de estos individuos, de estos enemigos de la cruz de Cristo. Y este mensaje verdaderamente nos llama a examinar nuestras propias vidas, a discernir las influencias del sistema del mundo en nuestras vidas y a vivir con una lealtad que es una lealtad genuina a Cristo, evitando todo aquello que nos aleje de la cruz. Entonces, para que sepa claramente, lo que me propongo en este mensaje es que reconozcamos las características de los enemigos de la cruz. ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué objetivo? Para que podamos rechazar su influencia y para poder vivir una vida moldeada por la cruz. Y como digo, no se trata de, una vez que identificamos a los enemigos de la cruz, de no hablarles, ignorarlos, odiarlos. No, orar por ellos, involucrarnos nosotros dando el ejemplo, modelando a Cristo para ellos, para que el Espíritu Santo obre la obra de salvación. Hermanos, el Señor claramente dijo, el camino es ancho y espacioso, el camino que lleva a la perdición, y muchas iglesias están llenos de personas que están en ese camino. Entonces, comencemos con el primer punto, el corazón de la advertencia, versículo 18. Porque muchos andan un estilo de vida, una manera de vivir, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y notemos esto, por eso no pasemos por alto la frase, ahora se lo digo aún llorando, porque el apóstol no está solamente enseñando, él está llorando. Esto es una descarga de una emoción santa del apóstol. Este es un hombre quebrantado, este es un hombre dolido por estas almas. Y Pablo lo está expresando en un tiempo presente.
para hacernos entender que es una emoción presente, es una emoción visible, es una emoción real. Él no dice, recuerdo haber llorado por estas personas. No, Él dice, lo digo llorando, tiempo presente. En estos momentos que les estoy escribiendo, Filipenses, lloro por esas almas, porque están cerca de la cruz, pero son enemigos de la cruz. Y hermanos, esto les debe recordar algo, que muchos piensan que el pastor se complace en criticar, corregir, castigar, subirse al púlpito y sentirse poderoso, pero un pastor que ama sufre por aquellos a los que sirve. Eso es una realidad, hermanos. Y Pablo llora mientras escribe, Pablo llora mientras advierte, mientras piensa en estas personas. Él no llora, digamos, porque está en prisión o en arresto domiciliario, no, sino porque está siendo, digamos, se acuerda en estos momentos que escribe de estas almas, que conoció, que hicieron una profesión de fe, si usted lo quiere decir así, o que crecieron en la iglesia, o nacieron en una familia cristiana, pero toda su vida niega esa confesión de conocer a Cristo. Él no llora porque está siendo perseguido, ni porque su vida es difícil. Pablo llora porque hay personas que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y esta actitud de Pablo, hermanos, debe confrontarnos. Y a nosotros también, a aquellos que supuestamente estamos caminando como amigos de la cruz de Cristo. Debe confrontarnos a nosotros también. ¿Por qué? Porque muchas veces reaccionamos al pecado de otros con irritación, con crítica, a veces con sarcasmo, a veces distanciándonos emocionalmente, cuando nosotros también hemos sido perdonados de nuestros pecados. Llegamos al Señor Jesucristo en bancarrota espiritual. Somos, como dice la parábola en Mateo 19, aquel siervo al que se le perdonó mucho, va y le ruega a quien le debe, a su amo, de que le perdone la deuda. Y el amo le perdona. Y luego que es perdonado, sale de ahí y agarra del cuello a otro que le debía, pero 1000 veces menos que lo que él le debía al amo. Pero no lo quiere perdonar. No debemos caer en eso. Debemos perdonar y ser rápidos para perdonar porque Jesús nos perdonó. Y nosotros hemos ofendido a un Dios santo. Entonces, debemos reaccionar como aquel médico que no es escuchado por el paciente. Espero que nunca le haya pasado o que usted no haya sido ese paciente. Pero imagínese, el médico le da la información al paciente, habla con él, trata de ayudarle, pero el médico no se burla o no se enfurece, no desatiende al paciente porque el paciente no le quiere escuchar, ¿no? ¿Por qué? El médico sabe cuál va a ser el final del paciente si no se cuida. Entonces, Pablo ahora nos muestra, en un sentido, cómo debemos reaccionar. Y Pablo nos muestra quiénes son estos a quienes debemos evitar. ¿Evitar de qué? De imitar. No debemos imitar estos ejemplos. Él los identifica como los enemigos de la cruz de Cristo. Y la palabra que usa en el original describe a una persona que no es neutral. Esta palabra describe a los adversarios, a los opositores, a personas hostiles. Alguien que quiere su destrucción. Describe a personas que no manifiestan una ignorancia pasiva. Uy, perdón, no sabía que el revólver tenía balas y le descargó 7 balas, ¿no? Al tipo ahí que quedó. Pablo no describe esa ignorancia pasiva, no. Pablo describe una oposición que es activa. Pero miren esto, y en un sentido, ahora viene lo sorprendente. Pablo no se refiere a estos ateos militantes, a los que odian a Cristo, que vienen con el cartel, odio a Cristo. No, aquellos que debemos evitar, aquellos a los que no debemos imitar, no son perseguidores violentos, no son enemigos visibles de la iglesia,
son personas que aún en la iglesia misma viven de una manera que contradice lo que la cruz de Cristo exige. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué exige la cruz de Cristo? ¿Qué es lo que exige la cruz de Cristo? Bueno, la cruz claramente, el mensaje de la cruz claramente declara que eres pecador, que no puedes salvarte a ti mismo. La cruz de Cristo declara que necesitas de la gracia de Dios, que debes negarte a ti mismo. Por eso, hermanos, el cristiano no solo debe evitar el sistema del mundo, sino a todo aquel que llamándose cristiano vive siguiendo sus propios deseos, definiendo su propia verdad, creyéndose la autoridad final sobre todas las cosas, porque aunque una persona así diga creer en Dios, en la práctica es un enemigo de la cruz. Y amados hermanos, debemos recordar, cuando hablamos de este tipo de cosas, de que mismo el medio hermano de nuestro Señor Jesús, Judas, escribió esto, Judas 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. ¿A dónde? En las sinagogas de ese tiempo donde se reunían los cristianos, en las iglesias. Algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Esto es una realidad. No todos los enemigos de la cruz están fuera de la iglesia. Algunos están sentados, escuchando sermones, pero su vida está centrada en sí mismos. Por eso Pablo no solo muestra su corazón dolorido, llorando por esta gente que profesaron en su momento ser hermanos, sino que ahora pasa a darnos el contenido de su advertencia, que es nuestro punto 2. Y en este contenido, que lo vemos en el versículo 19, vamos a ver 4 marcas, 4 cosas bien definidas de una vida opuesta a la cruz de Cristo. Y este es nuestro segundo punto, el contenido de la advertencia, versículo 19. Vamos a leerlo. Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El apóstol describe a estos enemigos de la cruz de Cristo de una manera clara. ¿Para qué? Para que los evitemos. La primera marca que nos muestra nos habla del destino de los mismos. ¿Y él por qué empieza por el destino? Porque a veces, a no ser que haya una advertencia de cómo vamos a terminar, no prestamos atención de lo que está pasando en el presente. Y él dice, cuyo fin es perdición. Pablo usa una palabra griega para describir que este es su fin, este será un resultado final. El apóstol describe el resultado final de estos como perdición. La palabra que usa para perdición ahí habla de una ruina total, destrucción. Y es muy importante, no habla de que luego que mueren físicamente van a desaparecer o van a ser aniquilados por Dios. Eso no existe. Habla de que luego que mueren espiritualmente, en algún momento van a ser también resucitados, se le va a dar un cuerpo que va a poder resistir el tormento eterno del lago de fuego y azufre. Esa es la perdición total. Donde Dios va a estar, Dios está en el infierno, pero no con su bendición. Dios está en todos lados. No hay lugar donde Dios no esté. Pero Dios va a estar, ¿qué? Descargando su santa ira. Entonces, esto es una ruina total, esto es destrucción. Este es el fin que van a alcanzar estos enemigos de la cruz. Y lo que esto implica no es que simplemente van a tener acá en la tierra una vida difícil. No se refiere a que tendrán mala suerte. Esto no es un fracaso temporal. Pablo advierte que estos enemigos de la cruz de Cristo experimentarán la ruina final. Y acá debemos más que nunca prestarle atención a la advertencia de Pablo, porque
La dirección de tu vida determina tu destino. La dirección de tu vida determina tu destino. Es como aquel avión con destino a Argentina que despega desde Filadelfia, tiene un vuelo estable, placentero, confortable, qué rica la comida, pero cuando va a aterrizar se da cuenta de que está aterrizando en Moscú. Ir en la dirección equivocada nos hace arribar al destino equivocado y no importa cuán placentero sea el viaje, arribamos al lugar equivocado. Y Pablo trata de que los creyentes en Filipos entiendan que deben evitar a aquellos que viven enfocados en el presente, que viven como si, ¿qué? No hay un mañana, no hay una eternidad. Ignoran completamente el destino final. Por eso es que Pablo les da más detalles de cómo es que los enemigos de Cristo llegan a un destino final de perdición. ¿Qué les dice? Les habla de una segunda marca. Pablo habla de una de las marcas de estos hombres y mujeres. Dice, cuyo Dios es su apetito, su vientre. Y la palabra griega acá que el apóstol usa para describir esto es la palabra koilía, que habla de vientre, de apetitos. No se refiere solamente a comida, sino a deseos, impulsos, pasiones. En otras palabras, Pablo está describiendo ¿qué? Idolatría. Cosas que la persona ha levantado en su vida que ama más que a Dios. Y no porque estén sin Dios con minúscula, sino que han reemplazado a Dios, al Dios verdadero, con su sensualidad. Su Dios es su apetito. Y aquí tienes que aprender algo muy importante. Lo que gobierna tus deseos, ese es tu Dios. Lo que gobierna tus deseos, ese es tu Dios. No importa lo que confieses con tu boca, cómo vives, qué decisiones has tomado. Y el sistema del mundo vende esto, esta manera de vivir para el apetito y el vientre, lo vende en frases y filosofías. Haz lo que te haga feliz. Sigue tu corazón. No te niegues a nada. Disfruta. Pero amigos, eso no es libertad, eso es esclavitud disfrazada. Esto no es libertad, es libertinaje. Eso es esclavitud al pecado. Quien defiende este tipo de vida es como un tren sin frenos. Pensemos en eso. Yo quiero defender este estilo de vida. Me he convertido en un tren sin frenos. Un tren sin frenos no es libre, es peligroso. Y esto es verdad en una vida sin dominio sobre los deseos. Tarde o temprano, descarrila. No va a llegar al destino planeado por Dios para su vida. Lo que Dios le ha dado, ¿no? Las bendiciones que le haya dado, sea un trabajo, el matrimonio, hijos, lo que sea. El destino final va a ser ¿qué? Haber descarrilado, una perdición anticipada. Y esta descripción nos lleva, en un sentido si pensamos, a la siguiente marca que Pablo nos enseña acerca de los enemigos de la cruz. Pero pensemos antes de pasar a esa en lo siguiente. Vivir de esta manera es como querer taparnos los ojos cerca del precipicio y decir, no quiero ver, mientras no vea, estoy bien. ¿Va a cambiar eso la situación? Obviamente que no. Voy a caer sin haber visto y me expongo a un peligro que está ahí, sea que yo lo quiera ver o no. Pero Pablo ahora nos dice, como tercera marca, los enemigos de Cristo se glorían en su vergüenza. ¿A qué se refiere con esto? Porque él escribe, y cuya gloria está en su vergüenza. Bueno, acá hay una inversión total, inversión en el sentido de invertir algo, de darlo vuelta, donde los valores son invertidos. Lo vergonzoso se celebra, lo santo se rechaza. Y Pablo usa dos palabras que describen aquello en lo que la persona se jacta y que es su deshonra. No solo pecan,
presumen de su pecado. Vamos a un ejemplo. Hasta 1973, la homosexualidad era considerada un trastorno mental. Luego, en 1980, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el manual que describe estas enfermedades y trastornos mentales, ¿qué hizo este manual? Hizo desaparecer después de 1980 todas las categorías que tenían que ver con este estilo de vida. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Cada junio se celebran las marchas del orgullo homosexual. Como decía Pablo, no solo pecan, presumen del pecado. ¿Qué tipo de pecado está permitiendo usted del cual presume? ¿Qué es? ¿Lujuria? ¿Lascivia? ¿Por ahí un amor desenfrenado por la comida? ¿Gula? ¿Qué es? Que en un sentido, después también hasta se jacta de eso. ¿Cómo se jacta? Tal vez no lo dice abiertamente, pero lo vive así ampulosamente, lo muestra. Entonces, esto es como jactarnos de este tipo de pecado, hermanos. Es como encontrar a un amigo feliz y contento. Imagínense esto, ¿no? Y fue al oncólogo, al doctor del cáncer, y dice que ahora tiene noticias. Y contento dice, yo tengo el cáncer más grande, el cáncer terminal más fuerte de todos. Mi cáncer de páncreas es hermoso. Mirá las placas. Mirá, nadie tiene algo tan malo como yo. Y tal vez usted le pregunta, pero ¿te estás tratando? ¿Estás haciendo algo? Y dice, no. Pero mirá estas placas, están buenísimas. Este cáncer se va a comer todo. Seguramente, bueno, ninguno de nosotros tiene un amigo tan loco, ¿no? Pero a veces hacemos eso con el pecado, hermanos. No solamente pecamos, presumimos de nuestro pecado. No solamente hemos deshonrado a Dios y le hemos fallado con quien sea que hayamos entrado, digamos, en pacto, con lo que sea, con la iglesia, sino que ahí abiertamente lo estamos mostrando. Entonces, la realidad, hermanos, es que cuando una cultura llega a ese punto de disfrutar su pecado y mostrarlo así abiertamente, no solamente no está avanzando moralmente, sino que está colapsando. Y eso es lo que vemos claramente en nuestra sociedad. Pero Pablo nos muestra en este contenido de su advertencia que toda esta situación tiene una raíz aún más profunda. ¿Cuál es la raíz de todo esto? Y esta es la cuarta marca. Y él dice que los enemigos de la cruz son aquellos, si leen conmigo, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y les aclaro, Pablo escribió esto. Yo simplemente estoy predicando lo que Pablo escribió. Pablo aquí nos aclara al usar sin tecnicismo, es un tipo de verbo que describe, piensan, pero es un presente activo y a su vez es un participio que en un sentido habla de que estos hombres y mujeres hacen esto como una acción continua. Esto es algo habitual. Piensan solo en las cosas terrenales. No fue una semana, no fue un error. Es algo habitual. Esta es una orientación constante hacia lo temporal. Esta es la cosmovisión, el estilo de vida, de pensar de los enemigos de la cruz. Este es el enfoque dominante. Esto es vivir una vida interpretada sin Dios. Esto es lo que todo comunista quiere, una vida sin Dios. Hermanos, lo que Pablo está describiendo aquí no solo son acciones. Él está describiendo una orientación del ser interior de esa persona y esto nos habla de una dirección de vida. Esto no viene accidentalmente. Es más, las decisiones que esa persona toma son simplemente el fruto natural
de hacia dónde se dirige. Vive para el aquí y ahora. No hay eternidad, no hay conciencia, no hay una rendición a Dios. Esta es una mentalidad con un enfoque continuo en lo terrenal. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Bueno, va a concluir en una adoración funcional de todas esas cosas que nos distraen de poner a Cristo primero. Tan simple como eso. Este pensar constante en las cosas terrenales lleva a las personas a vivir como si esta vida fuera todo lo que existe. Y lo triste de esto es que esas personas toman decisiones sin eternidad. Obviamente sabemos que la Biblia nos dice que todo ser humano creado por Dios tiene en su corazón el concepto de la eternidad. Pero luego, en la práctica, vive como si no hubiera eternidad. Y a veces el pecado que cometemos los cristianos, aún los cristianos verdaderos, es en algunas partes de nuestras vidas ser ateos prácticos, porque estamos negando con nuestros hechos, estamos manejándonos como si no hubiera eternidad, como si no hubiera un Dios que nos ha fijado justamente prioridades. Entonces, quien vive así, fija prioridades sin Dios, construye valores sin verdad, sin la verdad divina. Por eso luego Pablo lo contrasta con lo que vamos a ver la semana entrante, si Dios quiere, en el versículo 20, que nos habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo va a contrastar dos mentalidades, la terrenal y temporal, que traen destrucción, la va a contrastar con la celestial y eterna que trae, ¿qué? Vida eterna. Y aquí es que debemos entender por qué Pablo se toma este trabajo de hacernos ver que debemos saber identificar a aquellos a quienes debemos evitar. Debemos saber identificar a aquellos que no deben ser un modelo a imitar. Y aún mejor, miren esto. Preguntémonos lo siguiente. ¿Cómo es que podemos identificarlos? Y quiero que miremos en esta parte dos cosas. En primer lugar, guárdate de otros, importante, pero en segundo lugar, guárdate a ti mismo. En la iglesia, por ejemplo, huye de aquellos que practican una religión sin cruz, mientras que te cuidas del peligro de ti mismo de ser discipulado por el mundo o imitar los malos ejemplos. Y cuando hablamos de cuidarnos en el seno de la iglesia, de nuevo, hablamos de aquellos que se han infiltrado. O sea, no estamos hablando solo de ateísmo, estamos hablando de algo mucho más sutil. Te hablo de una vida normal que parece cristiana, pero que en la práctica niega la eficacia de la cruz. Y Pablo claramente lo habla él, cuando describe el carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Por qué esto es peligroso? ¿Por qué? Porque ellos asisten a la iglesia, hablan de Dios, tienen un lenguaje cristiano, pero viven para su vientre, viven para su sensualidad, piensan como el mundo y evitan la cruz. Todo lo que sea sacrificado, todo lo que sea poner a Cristo primero y negarse a uno mismo, eso no existe. O sea, no mueren a sí mismos, no matan el pecado en sus vidas, sino que ellos aumentan cada vez más y Cristo disminuye. Todo lo contrario a lo que nos dice Juan 3. Así que, cuídate de estos, evita a los enemigos de la cruz. Y no digo que no les hables, digo que no los copies, digo que no los imites. Pero también cuídate a ti mismo, porque no te vas a encontrar solamente con personas malas que buscarán destruirte, también te vas a encontrar con un sistema de pensamiento mundano y el mundo discipula de varias maneras. Debemos cuidarnos de eso, porque el mundo discipula normalizando el pecado, exaltando el yo y minimizando la eternidad. Todas cosas que a nuestra carne le encantan. El mundo sutilmente te dice, vive tu vida, sé feliz, sigue tu corazón.
Entonces, ¿cómo podemos terminar esto? ¿Cómo debemos responder bíblicamente? Bueno, lloremos por aquellos que se están perdiendo. Si Pablo lloró por ellos, nosotros no debemos ser distintos, arrogantes. Seamos sensibles a estas personas y a sus necesidades espirituales. Pero también examina tu vida. Hazte las siguientes preguntas. ¿Qué controla mis decisiones? ¿Qué deseo más que a Cristo? ¿Qué es lo que ocupa mi mente? ¿En qué se ocupa mi mente? Te desafío a que abraces la cruz, no a que acaricies tu crucifijo. Abraza la cruz, abraza los sufrimientos de la cruz. Muere a ti mismo. Jesús dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Y Lucas agrega a eso, tome su cruz cada día. Lucas 9:23. Amigos, hay solo dos caminos. Uno amplio, cómodo, popular, que lleva a la destrucción. El de Cristo, el camino al que Cristo te ha llamado es estrecho, es difícil, pero es verdadero y te lleva a la vida eterna. Si tú hoy reconoces que has vivido para ti mismo, que has seguido tus deseos y que has ignorado la cruz, hoy es el día de arrepentimiento. Como oraba el hermano Navas, el día de arrepentimiento es hoy. Cristo padeció y murió en la cruz para que ya no seas un enemigo de la cruz. Pablo lo dice en Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso, hermanos y amigos, aquellos que están sin Cristo, Filipenses 3, 18 y 19, estos dos versículos que vimos, nos deja, no podemos ser neutrales a eso. No podemos ignorarlo, porque nos confronta con la realidad de que puedes estar cerca de la cruz y aún así ser enemigo de ella. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a glorificarte sabiendo identificar a los enemigos de la cruz para no imitarles, pero a su vez para amarles, para orar por ellos, para interceder por ellos y para ser ejemplos para ellos. Oramos en tu nombre, para tu gloria. Amén.